Estimados asistentes, tengan buen día. Les damos la bienvenida al programa de inclusión registral SUNAR Capacita. El programa SUNAR Capacita es un servicio de información y orientación dirigido a los usuarios del registro y a la ciudadanía en general. Se desarrolla a través de exposiciones académicas gratuitas en todas las oficinas registrales de las zonas registrales de la SUNAR sobre temas relacionados con los servicios de inscripción y de publicidad registral e impartida por especialistas del Sistema Nacional de los Registros Públicos. El programa está orientado a la mejora continua y a promover la inscripción de los títulos en el registro. Estas charlas informativas están dirigidas a usuarios, estudiantes universitarios, profesionales y público en general interesado en temas registrales. En esta oportunidad, SUNAR Capacita desarrollará el tema denominado Inscripción de fábrica y subdivisión en el registro de predios, y estará a cargo de la abogada Miriam Bazán Méndez, quien actualmente se desempeña como registradora pública de la zona registral número 5, sede de Trujillo, a quien en breves momentos le estaremos dando el pase para el desarrollo del tema. Buenos días con todos. Para presentarme, mi nombre es Miriam Isabel Bazán Méndez. Actualmente me desempeño como registradora pública del registro de predios de la zona registral número 5 de la oficina registral de Trujillo. El día de hoy vamos a hablar un poquito, les voy a transmitir algunos alcances, algunas notas que puedo haber recogido sobre este tema de subdivisión por regularización de declaratoria de fábrica en mérito a la ley 27157. Como bien les había indicado, el título general de esta exposición es Subdivisión por regularización de declaratoria de fábrica en mérito a la ley 27157. Sobre ello, en principio, hay que considerar la siguiente nota, que resulta procedente una subdivisión por regularización al amparo de la ley 27157 cuando la fábrica declarada conlleva el fraccionamiento de hecho del predio. Hay que tener en cuenta que esta notita o esta frase es bastante relevante para la exposición del día de hoy porque aborda todos los puntos que vamos a explicar a continuación. Vamos a hablar un poquito sobre la subdivisión, en qué consiste además la regularización al amparo de la ley 27157 y qué significa en términos registrales el fraccionamiento de hecho de un predio. Bien, en primer término vamos a dar algunos alcances sobre la regularización de edificaciones. Hay que considerar en principio que la regularización de edificaciones tiene como su base legal general o macro la ley 27157, que fue dada el 20 de julio de 1999, así como su texto único ordenado de esta ley, de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo número 35/2006, vivienda. ¿Qué quiere decir? Que con la dación de esta ley se habilitó a partir del 20 de julio del 99 que las edificaciones que se hayan construido sin algunos requisitos pues puedan regularizarse directamente ante el registro de predios a cargo de la SUNAR. Dicho en otras palabras, regularización. ¿Qué significa regularizar? En términos de edificaciones, significa que los propietarios de edificaciones ejecutadas hasta el 31 de julio del 2016, que hayan sido construidas sin licencia de construcción, conformidad de obra o que no cuenten con declaratoria de fábrica, independización o reglamento interno, pues pueden acogerse a este procedimiento registral excepcional y único que ha sido habilitado por esta ley 27157 y su reglamento. Uno de los requisitos especiales para que se puedan acoger en primer término es que las construcciones se hayan efectuado como máximo hasta el 31 de diciembre del 2016. ¿Quiénes pueden acogerse? Pueden acogerse los propietarios que hayan construido sin ningún tipo de licencia. Es decir, construir sin ninguna autorización municipal. O también pueden acogerse los que construyeron con licencia de construcción, pero por azares del destino no llegaron a pedir su conformidad de obra.
También se acogen aquellos o también aquellos que no cuenten inscrito nunca su declaratoria de fábrica, independización o reglamento interno, que hayan hecho con su conformidad o licencia en virtud de otras normas, pero con el paso del tiempo, pues no se hayan logrado su inscripción en registros públicos. ¿Cuál es el procedimiento para acogernos a esta regularización? Pues el procedimiento es uno muy simplificado, dado que no requiere ningún tipo de aprobación municipal de ninguna otra autoridad, llámese el Ministerio de Vivienda, quien fuese, no requiere ninguna autorización más que directo en registros. ¿Quiénes van a participar o quiénes son los actores importantes en este procedimiento? Pues en primer término, como bien les había indicado, este tipo de procedimiento es uno muy simplificado que no requiere la aprobación de ninguna entidad municipal u otra entidad gubernamental para la aprobación de esta declaratoria de FAR. Participan dos actores fundamentales, que es el verificador responsable, así como los propietarios, para que manifiesten su voluntad. Aquella manifestación de voluntad pues va a estar plasmada en un formulario registral en siglas mayormente conocido como FOR, los mismos que van a tener una certificación notarial de su firma y se van a adjuntar algunos otros anexos. En principio el FOR. ¿Qué es el FOR? El FOR en términos registrales es el documento que da mérito a la inscripción registral. Es el título formal que cuando está debidamente llenado, firmado, suscrito, legalizado, acompañado de otros documentos más, son los que sustentan el acto o derecho que se va a registrar. Es decir, que debidamente llenado, firmado y certificado por el propietario y el verificador común, va a dar mérito a la inscripción de la declaratoria de fábrica. Este FOR no es el único documento que se tiene que presentar para inscribir las regularizaciones de edificación, sino se presentan algunos anexos adicionales para ello. Por ejemplo, se va a presentar el informe técnico de verificación. El informe técnico de verificación es un formatito autorizado por el Colegio de Ingenieros en el que se va a consignar, entre otros datos, datos de propietario, del verificador responsable. Se va a hacer la constatación por parte del verificador responsable sobre el cumplimiento o no de la ubicación del predio, sobre el cumplimiento o no de las medidas perimétricas del área, del cumplimiento de las normas técnicas de edificación, del cumplimiento de los parámetros urbanísticos y edificatorios y algunas observaciones o notas relevantes para el proceso de regularización de declaratoria de fábrica. Ahí mismo, que va a ser suscrito por el verificador responsable y debe contener la certificación notarial de su firma. ¿Qué otro anexo además se acompaña al formulario registral? Las declaraciones juradas. En buena cuenta son dos declaraciones juradas que pueden presentarse por separado o también pueden presentarse de manera inserta al formulario técnico de verificación. Estas dos declaraciones juradas se tienen que referir a la constatación por parte del verificador si es que en la edificación que se está pretendiendo regularizar cumple o no los parámetros urbanísticos y edificatorios reglamentarios correspondientes a la fecha de ejecución. Vale recalcar que se refiere a los parámetros que son aplicables a la fecha de la ejecución de la obra, es decir, a la fecha que yo culminé de edificar y no a la fecha del día de hoy en el que presento la regularización de la fábrica. De haberse encontrado algunas observaciones, pues se consigna en el rubro de observaciones y trae como consecuencia jurídica de ello que en el registro de predios, en la partida registral de inmuebles, pues se consignen dichas como cargas técnicas. ¿Qué otra declaración jurada es la que tiene que presentar el verificador responsable? Es una en la que nos señale que el predio que se esté edificando no se encuentra en ninguna de las causales de improcedencia de regularización a que hace de referencia en la primera disposición complementaria final de la ley 30830.
Esta ley 3830, en su primera disposición complementaria final, hizo alusión y señaló de manera expresa cuáles son los supuestos en que no son de aplicación este tipo de procedimientos. Son para predios que están ubicados en zonas arqueológicas, zonas de protección ecológica, zonas de riesgo para la salud, para la integridad física, zonas que están ubicadas en riberas de ríos, de lagos, de mares, o por el hecho de que el verificador, al momento que constató la edificación, ha resultado de manera evidente que hay una contravención a los elementos básicos de seguridad que pone en riesgo la vida humana. Entonces, si es que el verificador, al momento de hacer la constatación in situ sobre la edificación, pues verifica que el predio se encuentra en alguna de estas zonas, lamentablemente no pueden acoger. Tal es así que nosotros, para verificar la procedencia o no, es que pedimos una declaración jurada que a lo que se refiere este decreto, esta disposición complementaria en el que señale que no es aplicable, ni que el predio no está inmerso en ninguna de esas causales de improcedencia. Otro anexo importante que también se presenta para lograr la regularización de las edificaciones es el plano de localización y ubicación. Pues en este plano de localización y ubicación, como mínimo tiene que presentarse un cuadro de áreas en el que se consigne el área techada por piso, el área techada total, el área libre en el que se achuren las áreas que ocupa el área techada, que se consigne la distancia a la esquina más cercana, que se consigne pues los datos de ubicación del predio, debe estar firmada por el verificador, lo que es más certificado. Y otro anexo final que se presenta también es el plano de distribución por piso. Es un plano en que se grafique piso a piso la constatación de los ambientes que tiene cada piso. En el caso de presentarse alguna modificación, ampliación o remodelación de fábrica, pues también deberá presentarse de manera adicional los planos de la fábrica inscrita, los planos de la fábrica remodelar, demoler, ampliar o modificar, y los planos de distribución resultantes, cómo están quedando en la actualidad la constatación de la edificación. Todo ello, de lo que les hablé, se refería al primer término de regularización de edificación. Como bien les había indicado en la lámina primera, vamos a partir del hecho de que resulta procedente una subdivisión por regularización cuando la fábrica declarada conlleva el fraccionamiento de él. Hemos empezado hablando sobre la regularización de edificaciones y ahora vamos a hablar un poquito sobre el término de independización o subdivisión para hacer una diferenciación. En principio, el término independización es el acto registral o la técnica registral que utilizamos, que consiste en abrir una partida registral por cada unidad inmobiliaria resultante de una desmembración de un terreno, ya sea con edificación o sin ella, o como consecuencia de una independización de una unidad sujeta al régimen de unidades inmobiliarias. Es decir, que el término independización es un término global, un término que utilizamos para referirnos de manera registral el acto de abrir una partida en concordancia con el principio de tomo de folio real, en el que vamos a abrir una partida por cada unidad inmobiliaria. Una unidad inmobiliaria que se va a generar si es que encontramos una edificación o no, o porque de repente se ha generado también un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, un régimen de independización o copropiedad, dicho en otros términos, un régimen al que están sometidos, por ejemplo, algunos mercados, unos campos feriales, departamentos y demás. Ahora, en términos de independización, hay una normativa general que es la ley 27333, en su artículo 4 prescribe que la acumulación o subdivisión de unidades inmobiliarias se realiza en mérito a un formulario registral a que se refiere la ley 27157,
pudiendo también formalizarse mediante escritura pública de conformidad con el artículo 2010 del Código Civil. Como pueden ver en esta primera parte de este artículo, ya se habilitó que tanto para acumulaciones o para subdivisiones se puedan realizar mediante un formulario registral o mediante una escritura pública. Ha precisado también esta ley que se puede habilitar y se puede presentar únicamente formulario registral debidamente llenado, y para el caso que se pretenda solicitar solamente acumulación o subdivisión, pues no va a ser necesario de ningún trámite administrativo adicional, municipal o de cualquier otra clase, porque como bien ya les había indicado en las diapositivas anteriores, este procedimiento registral es un procedimiento sumamente simplificado, que no requieren de autorizaciones previas, sino solamente de intervención de dos actores principales, como es el verificador responsable y los propietarios. Ahora bien, en términos más específicos referidos en el ámbito registral, tenemos el artículo 61 del Reglamento de Inscripciones en el Registro de Predios, que data desde el 2003. En este artículo, pues, se desarrolla la subdivisión por regularización de edificación. En el capítulo de independizaciones que ustedes van a poder encontrar en el reglamento, desarrolla diferentes supuestos o tipos de independización. El aplicable para el presente caso es el referido a la subdivisión por regularización de edificación, que prescribe en el artículo 61 que, tratándose de subdivisiones efectuadas dentro del procedimiento de regularización de edificaciones a que se refiere la ley 27157 y la ley 2733, para las respectivas independizaciones no será aplicable lo dispuesto en el artículo 60. Establece un supuesto en que no podemos aplicar en líneas generales. ¿Qué supuesto? Que no vamos a pedir resoluciones municipales, no vamos a pedir PUJUs aprobados municipalmente, no vamos a pedir constancias negativas de catastro ni planos visados. Este es el supuesto de que no vamos a pedir ninguna intervención administrativa a nivel municipal. ¿Qué señala? Pues señala como requisitos básicamente el formulario registral acompañado de dos documentos adicionales, que es el plano de independización, pues en el que tiene que constar sí o sí el área, el lindeo, medidas perimétricas, tanto de las porciones que vamos a independizar y del área remanente, así como la declaración jurada del verificador responsable, a que se refiere el artículo B del artículo 25 del reglamento 27157. Como bien les había explicado en láminas anteriores referidos a los anexos, es que esta declaración jurada se refiere a la constatación del verificador en el que indique que la edificación cumple o no con los parámetros urbanísticos y edificatorios al momento de la construcción de la edificación. Bien. Ahora, entrando un poquito ya más al tema o haciendo un mix de lo que hablé, que es regularización de edificaciones y de subdivisión por manera separada, pues ya en términos propios de la subdivisión por regularización de declaratoria de fábrica, mérito de la ley 27157, hay que tener en cuenta lo siguiente. La subdivisión de un predio urbano es un acto que se produce en la esfera extrarregistral. Es decir, que la subdivisión pues se produce fuera de registro, ya sea porque lo aprobó la municipalidad o porque se aprobó de facto, porque así los propietarios pues construyeron y de facto o de hecho se han producido dos lotes o más totalmente independientes, mediante la construcción de edificaciones independientes en un mismo predio matriz, inscrito en registros como un predio matriz. Edificaciones que son susceptibles de incorporarse al registro mediante la declaratoria de fábrica en vía regularización. Es decir, que no basta con que yo haya construido o que de facto haya realizado edificaciones dentro de un predio matriz en 3, 4 o 2 bloques, sino que estas edificaciones también tienen que ser susceptibles de inscripción.
que cumplan con todos los requisitos, que estén dentro del ámbito temporal de la ley que establece todos esos requisitos cumplidos, pues yo podré acceder a la inscripción simplificada ante registros públicos. ¿Y qué es la independización? Como ya bien les había dicho, la independización ya es el acto eminentemente registral, que consiste en abrir una partida registral por cada unidad inmobiliaria resultante de la desmembración del terreno. Es decir, teniendo una subdivisión que fue aprobada municipal o de facto, pues aquí en registros públicos vamos a realizar la independización de cada unidad inmobiliaria. Dicho esto, en ese sentido, cuando la independización de un predio urbano se presente conjuntamente con la regularización de la edificación levantada sobre el mismo, no va a existir ningún obstáculo para su emisión al registro. Es decir, que cuando me presenten la independización, pero yo vea que el título que me están presentando también consta en una regularización de edificación, no va a ser ningún obstáculo, pues tendremos que calificarla como tal y verificar el cumplimiento de los requisitos y tendrá que ser admitida en el registro si se cumple con todos aquellos. Contrario censo, no va a existir ningún obstáculo para admitir la solicitud de independización con posterioridad a la ejecución de la regularización de una edificación, siempre que existan elementos que permitan establecer que la edificación declarada en vía de regularización conllevó al fraccionamiento de hecho del predio urbano matriz. ¿Qué quiere decir? Hemos visto en algunas oportunidades que nos han ingresado únicamente solicitudes de declaratoria de fábrica y se inscribieron como tal. Y luego en un título posterior, días después, semanas, meses posteriores, nos pidieron la subdivisión en mérito a la documentación que obraba en el título archivado. Es decir, nosotros nos íbamos al título archivado de la regularización de la construcción y verificábamos que producto de la admisión de esa edificación, pues se generó de hecho la subdivisión de 2 lotes, 3 lotes. Entonces podríamos admitir que en un acto posterior se haga en la esfera registral la independización y podamos abrir una partida para cada sublote totalmente independiente. Para ello, pues tendrán que presentarme únicamente la documentación a que se refiere a la subdivisión, como son los planos de independización, su memoria descriptiva y su solicitud. Bien. Para que proceda este tipo de subdivisión, nosotros vamos a verificar si es que hay un cierto cumplimiento de requisitos. Vamos a verificar ciertos elementos, requisitos para ello. Por ejemplo, vamos a verificar o vamos a ver que haya corroboración de elementos de la edificación declarada que de hecho fraccionen al inmueble en secciones estructuralmente independientes. O sea, nos vamos a tomar un tiempo de verificar pues, planos de distribución y de subdivisión para verificar que de hecho se haya fraccionado ese inmueble. Vamos a hacer la verificación que la estructura que forma parte de la construcción que se pretende regularizar se cuenta dando mérito al fraccionamiento de hecho de los sublotes, existiendo de alguna forma muros o cercos que dividan por completo los sublotes en materia que permitan evidenciar la división fáctica del predio matriz. Cabe precisar que para este tipo de actos, pues nosotros vamos a tener el apoyo técnico del área de catastro. Nosotros enviamos este tipo de títulos al área de catastro para que emitan su informe técnico correspondiente y puedan validar la información técnica que contiene los planos, así como la demás documentación, y entre ellos también puedan apoyarnos y puedan darnos certeza de que los lotes su materia, pues cuentan en su edificación con muros que han permitido la subdivisión de hecho. Para verificar qué es una subdivisión de hecho, ¿no? De repente la palabra o el término hecho se pronuncia muy sencillo, pero ese término pues tiene que contener 3 elementos esenciales para verificar que se haya cumplido con que la edificación declarada, de hecho, ha dado como consecuencia el fraccionamiento del inmueble en secciones estructuralmente independientes. ¿Qué elementos verificamos? Pues el primero, el principal,
que se esté regularizando una edificación. El segundo, que hay una independencia estructural y una independencia funcional como tercer término. ¿En qué términos se refieren estructural y funcional? Por ejemplo, estructural, en esta diapositiva he querido plasmar un pequeño planito que han presentado a mi sección, en el que me han dibujado dentro de un predio matriz, me han dibujado su correspondiente declaratoria de edificación. Este es el plano de arquitectura, en el que nosotros podemos ver dos lotes que de hecho se han generado su independencia. Tenemos cada lote con sus propios muros, sus propias columnas, que no guardan relación en ninguna, y tenemos también, y verificamos con ello que hay una independencia estructural en ambos, así como también hay una independencia funcional, que ningún lote se sirve del otro para poder acceder, que en este caso, por ejemplo, cada uno tiene un ingreso independiente. Uno ingresa por la cochera y el otro lote pues ingresa por un área donde es unas escaleritas, un hall de ingreso, ¿no? Entonces ahí sí podemos verificar de que en efecto esta declaratoria de fábrica ha conllevado que de hecho se produzca la independencia de dos lotes, que los mismos que tienen independencia tanto estructural como independencia funcional. Hay que tener en cuenta también algunos supuestos en los que no procede este tipo de regularización. Básicamente procede cuando nosotros de la partida registral verificamos que ha intervenido en el saneamiento COFOPRI. Es decir, si es que el saneamiento físico legal a cargo del COFOPRI, efectuado con posterioridad al 20 de julio de 1999, no constituye obstáculo para la inscripción de la fábrica e independización por subdivisión en vías de regularización, conforme a la ley 27157, modificada por la ley 3083. Es decir, que si es que en primer término yo veo que COFOPRI fue el ente administrativo que regularizó, que hizo saneamiento físico legal, en primer término sí procedería de que nos podamos acoger a este tipo de regularización. Salvo en dos casos que se ha venido comentando, que se ha aprobado a nivel de términos registrales. El primer caso es en los programas de vivienda contemplados en el artículo 15 del Decreto Supremo 10/2020 MTC, no procederá la regularización de la FAP. No procede en estos casos por cuanto COFOPRI, en el momento de haber constatado los programas de vivienda, pues ahí debió haber trasladado también esa edificación y haber regularizado la declaratoria de fábrica conjuntamente con todos los traslados o con el saneamiento físico legal del inmueble. Entonces no podría cogerse otra regularización con fecha anterior a la que intervino COFOPRI. El segundo caso también que no procede es cuando COFOPRI emitió el título de propiedad, no va a proceder la subdivisión, por cuanto constituye impedimento la expedición de un título de propiedad posterior a la fecha de finalización de la edificación consignada con el verificador. Es decir, si es que yo encuentro en la partida registral de la propiedad que COFOPRI otorgó un título de propiedad este año 2024 y verifico del formulario registral y anexos que la declaratoria de fábrica tiene como fecha de culminación en el límite de la norma, por ejemplo, en diciembre del 2016, pues no va a proceder. Toda vez que se entiende o se presume legalmente que cuando COFOPRI tituló y emitió el título de propiedad en el 2024, pues COFOPRI hizo una constatación in situ del predio y encontró la existencia de solo uno. Entonces, sería contradictorio o que el verificador y los propietarios me indiquen que en el 2016 ya existían dos lotes independientes. Por eso es que en estos dos supuestos no va a proceder este tipo de regularización. Ahora bien, algunos apuntes finales para que sean considerados por ustedes, en qué casos sí proceden algunas regularizaciones de edificaciones
las mismas que a veces resultan ser discrepantes o no tienen conocimiento de todos los factores que intervienen en esta regularización. Se ha encontrado algunos casos que pretenden regularizar su edificación y subdividir sobre predios rústicos. En principio, por norma general, no es de aplicación para los predios rústicos. Sin embargo, hay algunos supuestos de excepción que se aplican. Cuando se acredite ante el registro que el predio, no obstante, está inscrito administrativamente como rústico, en buena cuenta a nivel municipal o a nivel extrarregistral, el predio ya tiene la condición de urbano o tiene la vocación de estar ubicado en una zona de expansión urbana. En tal sentido, podrán acreditar ante registros públicos pues, que este predio cuenta con dicha condición presentando el certificado de zonificación y vías expedido por la municipalidad provincial donde se encuentra ubicado el predio o el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios expedidos por la municipalidad distrital en el que señale que el predio pues tiene la condición ya de urbano o en zona de expansión urbana. En ese sentido va a proceder cualquier tipo de regularización en mérito a esa norma. Toda vez que cabe recalcar que la regularización o el acogimiento de este procedimiento es exclusivamente para predios urbanos. Ahora bien, hemos visto algunos casos también en los que nos han presentado algunos planteamientos de subdivisiones en el que uno de los lotes no tienen un acceso directo a la vía pública. En alguna oportunidad o muchos años atrás, algunos registradores venían observando los títulos, señalando de que deben de constituir previamente una servidumbre de paso. Por mandato del Código Civil, cuando no tienen acceso, pues tiene que constituirse una servidumbre de paso para esos lotes, ¿no? Bien, a nivel de jurisprudencia registral, segunda instancia, el Tribunal Registral ha emitido sendas resoluciones en el que ha indicado que no es exigible la previa constitución de servidumbre de paso cuando el predio cuya independización se solicita no puede acceder a la vía pública. Por ejemplo, espero de que puedan observar aquí en esta lámina que he colgado, es un caso también que se ha presentado ante mi oficina, en el que el plano de distribución yo puedo observar dos lotes debidamente delimitados que tienen la función, que tienen la independencia estructural. Cada uno de ellos pues está delimitado con sus propias columnas. En el primer lote de la parte de arriba me han denominado la existencia, han declarado la existencia de un sublote cuyo ambiente único es el de almacén, en el que podrán ver que está rodeado por muros o paredes que no tienen ninguna puerta de ingreso, ninguna puerta de salida, y que sus lotes contiguos pues son lotes de propiedad de terceros. Y el otro lote, que es el básicamente ubicado, que constituye el garaje, un baño y la oficina, que este sí es el que tiene un portón de acceso. En este caso, si la regularización hubiese sido hace muchos años atrás, normalmente se pedía la constitución de la servidumbre para el lote trasero. En este caso, pues no, sí se está habilitando para que pueda acceder al registro su solicitud de regularización y de subdivisión, toda vez que sí hay dos lotes debidamente independientes estructurales y funcionalmente, ¿no? Un último apunte para que puedan considerarlo y tenganlo en cuenta, también es el caso que se ha venido presentando de qué sucede si es que somos 3, 4, 5 o 2 copropietarios del predio, pero solamente estamos firmando 1 o 2 de 3. Lamentablemente, este acto de regularización de edificación con subdivisión se ha considerado como un predio de disposición, como un acto de disposición. En tanto, al ser un acto de disposición, de acuerdo con las normas del Código Civil, se requiere el consentimiento unánime, es decir, el consentimiento de todos los copropietarios para que pueda acceder a este tipo de regularización con subdivisión. El mismo consentimiento que debe ser plasmado en el formulario registral, o de no ser así,
por aplicación extensiva en un documento privado con firmas legalizadas en el que todos los copropietarios presten su consentimiento o sentimiento a que se regularice la edificación y la subdivisión conforme a los términos del expediente presentado. Cabe precisar también que punto aparte, cabe precisar que para el caso de únicamente de regularizaciones de fábrica, cabe que por mayoría puedan autorizar la declaratoria de edificación, por mayoría, a diferencia de esta subdivisión, que hacer un acto de disposición si se requiere la autorización de la totalidad de copropietarios. Bien, esos han sido algunos apuntes importantes o notas relevantes para que puedan ser consideradas por los actores principales que manejan este tipo de fábricas con subdivisiones, tanto para el verificador común, para los propietarios o para el ámbito legal también de los abogados que puedan tomarlo en cuenta al momento de asesorar la procedencia o no de este tipo de procedimientos simplificados para que accedan al registro. Espero que hayamos cumplido con todas sus expectativas y que sus dudas hayan sido absueltas en algo por la exposición del día de hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego y gracias por haber participado.